Mi hija me compró una casa de vacaciones. Y luego me dijo, no toques nada sin preguntar. Esas palabras aún resuenan en mi mente como una bofetada que nunca deja de doler. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y sí, por un solo segundo, ¿sienten que esto les suena familiar? Por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para decir mi verdad. Me llamo Elena Mateo y tengo 72 años. Vivo en un pueblito a las afueras de Ciudad de México, donde las hojas de otoño se tornan del color de las monedas antiguas, y el viento trae el olor a leña quemándose de las chimeneas que han abrigado a familias por generaciones. Durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que el amor significaba darlo todo y no pedir nada a cambio. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Estaba sentada en mi sillón azul descolorido, el que Harold y yo compramos cuando éramos recién casados hace 43 años, bebiendo café de una taza desportillada que Raquel había hecho en su clase de cerámica cuando tenía 12 años. La cerámica era áspera bajo mis dedos, pintada con flores desiguales en colores que se habían atenuado con el tiempo, pero la apreciaba más que cualquier porcelana fina porque sus pequeñas manos le habían dado forma con amor. El teléfono sonó exactamente a las 10:17 a.m. Recuerdo la hora porque estaba viendo mi programa matutino, donde estaban discutiendo la planificación para la jubilación de personas que realmente tenían fondos para la jubilación. La voz de Raquel llegó por el receptor con una emoción que no había escuchado desde que la ascendieron en la firma de marketing hace 3 años. «Mamá, tengo noticias increíbles», dijo. Sus palabras se atropellaban como agua corriendo cuesta abajo. «Daniel y yo te compramos algo. Algo grande, algo que siempre has merecido». Mi corazón revoloteó en mi pecho como un pájaro atrapado en una jaula. Raquel rara vez llamaba con buenas noticias ya. Nuestras conversaciones se habían convertido en intercambios funcionales sobre días festivos y cumpleaños, breves llamadas que se sentían más como una obligación que como afecto. Pero esto sonaba diferente. Esto sonaba a la hija que recordaba, la que solía meterse en mi regazo después de las pesadillas y decirme que era la mejor mamá del mundo. «¿Qué quieres decir, cariño?», pregunté, dejando mi café con las manos temblorosas. «Una casa de vacaciones, mamá, en Valle de Bravo. Siempre dices que nunca te relajas, que nunca has tenido unas verdaderas vacaciones. Bueno, ahora puedes ir cuando quieras, es tuya». Las palabras me golpearon como la luz del sol rompiendo las nubes de tormenta. Una casa de vacaciones. Para mí, después de criar a Raquel sola desde el infarto de Harold cuando ella tenía 15 años, después de trabajar turnos dobles en el restaurante para pagar su universidad, después de años de anteponer las necesidades de todos a las mías, alguien finalmente pensaba en mí. Empecé a llorar allí mismo en mi sillón. Las lágrimas se mezclaron con el vapor de mi café. «Raquel, cariño, yo no sé qué decir». «No digas nada, mamá. Te lo mereces. Te mereces finalmente disfrutar la vida». Esa tarde, Raquel me recogió en su impecable camioneta SUV blanca. Los asientos de cuero aún con olor a nuevo y costoso. Lucía hermosa, como siempre. Su cabello castaño rojizo perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Usando un abrigo color camello que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. Había heredado los ojos verdes de su padre, pero no su naturaleza amable. Donde Harold había sido de voz suave y gentil, Raquel había desarrollado una aguda eficiencia que le servía bien en los negocios, pero a veces hería en las relaciones personales. Durante el viaje de 1 hora, habló con entusiasmo sobre la propiedad. «Tiene persianas blancas, mamá, y un columpio en el porche como el que siempre decías que querías. Y la vista del lago. Te va a encantar». Daniel la encontró a través de sus contactos de bienes raíces. «Conseguimos un buen trato». Asentí y sonreí, viendo cómo los suburbios daban paso a colinas onduladas, salpicadas de casas caras, donde la gente exitosa iba a escapar de sus vidas exitosas. Todo parecía tan perfecto, tan pulido, como fotografías en revistas que no podía permitirme comprar. La casa me dejó sin aliento. Era todo lo que Raquel había prometido, y más. Una encantadora cabaña con jardineras bajo cada ventana,
persianas pintadas y un porche envolvente que invitaba a sentarse y ver pasar el mundo. El lago se extendía más allá del patio trasero como un espejo que reflejaba el cielo de la tarde, y ya podía imaginarme sentada en ese columpio con un libro y una taza de té, finalmente teniendo un lugar que fuera solo mío. «Es hermoso», susurré, con la voz entrecortada. «Espera a ver el interior», dijo Raquel, su orgullo evidente mientras abría la puerta principal con un gesto. El interior era como algo sacado de un programa de decoración de casas. Colores neutros, muebles caros dispuestos con precisión matemática, ni un solo objeto fuera de lugar. Todo era beige y crema y de buen gusto. El tipo de espacio cuidadosamente curado que se veía perfecto en las fotografías, pero que se sentía frío para vivir. Dejé mi pequeña bolsa de viaje cerca de la entrada, mis dedos deteniéndose en las manijas de cuero desgastado. Esta bolsa me había acompañado al hospital cuando Raquel nació. Me había acompañado en los raros viajes de una noche para visitar a mi hermana en Guadalajara. Había sido mi compañera en las pequeñas aventuras de mi tranquila vida. Fue entonces cuando Raquel lo dijo. «Mamá». Su voz había cambiado, volviéndose el tono que usaba con sus empleados cuando necesitaba establecer autoridad. «No toques nada sin preguntar. ¿De acuerdo? Trabajamos duro para que este lugar fuera agradable». Las palabras me golpearon como agua helada. Sentí que mi sonrisa se congelaba en mi rostro. Sentí que algo vital se agrietaba dentro de mi pecho. Por un momento, no pude respirar. Me quedé allí sosteniendo mi bolso, mirando esta hermosa casa que supuestamente era mía, y me di cuenta de que seguía siendo una invitada en mi propio regalo. «Por supuesto», me oí decir, las palabras saliendo automáticamente, como siempre lo hacían cuando me sentía herida, pero no podía encontrar el valor para demostrarlo. «Entiendo», pero no entendía. En absoluto. Raquel sonrió brillantemente, aparentemente satisfecha de que estábamos en la misma sintonía. «Genial». Dejé algunas instrucciones en la encimera de la cocina. Solo cosas básicas sobre el termostato y qué productos de limpieza usar. Ya sabes cómo es con las cosas bonitas. Necesitan un cuidado especial. Instrucciones. Para saber cómo vivir en mi propia casa de vacaciones. Asentí de nuevo, todavía sonriendo. Todavía siendo la madre complaciente que me había entrenado para ser durante 7 décadas poniendo la comodidad de todos los demás antes que mi propia verdad. Esa noche, me acosté en el dormitorio principal, que se sentía más como una habitación de hotel que como un santuario, mirando al techo y preguntándome cuándo mi hija había dejado de verme como una persona digna de respeto y había comenzado a verme como un problema a gestionar. El lago susurraba contra la orilla fuera de mi ventana, un sonido que debería haber sido relajante, pero en cambio se sentía como una burla. A la mañana siguiente, encontré la hoja de instrucciones plastificada que Raquel había mencionado. Estaba escrita con letra prolija, en viñetas, el tipo de documento que probablemente creaba para sus propiedades de alquiler vacacional. Al leerla, cada regla se sentía como otra pequeña muerte del sueño que había abrigado durante exactamente 12 horas. Por favor, siga estas pautas para mantener el valor de la propiedad. No abra las ventanas a menos que la temperatura supere los 24 grados, 75 grados. No reorganice los muebles ni la decoración. No exhiba fotos ni objetos personales. Mantenga todas las superficies despejadas y neutras. Notifíquenos antes de recibir a cualquier invitado. No utilice los electrodomésticos sin supervisión. Supervisión. A los 72 años, necesitaba supervisión para usar una cafetera. Me senté en la prístina isla de granito de la cocina, mi reflejo mirándome desde su superficie pulida, y me permití recordar lo que había renunciado para llegar hasta allí. Los recuerdos vinieron a mi mente como agua que rompe una represa. Cada uno un recordatorio de cuánto había sacrificado por la mujer que ahora me veía como demasiado incompetente para tocar sus muebles. Cuando Raquel tenía 16 años y quería ir al viaje de graduación a Europa, vendí el collar de perlas de mi abuela, lo único valioso que tenía. El dueño de la casa de empeño me ofreció $800 por las perlas que habían sido transmitidas a través de 3 generaciones de mujeres en mi familia.
Tomé el dinero sin negociar, observando cómo cerraba con llave la última conexión tangible con mi madre y mi abuela, porque la felicidad de Raquel importaba más que mi herencia. Ella nunca me agradeció por ese viaje. Cuando regresó, bronceada y sofisticada, habló sin parar sobre los museos de París y la pasta en Roma, pero nunca mencionó el sacrificio que lo hizo posible. Años después, cuando le pregunté si recordaba el collar, me miró fijamente y dijo, ¿qué collar? Cuando Harold murió repentinamente de un ataque al corazón a los 52 años, dejándome con una hija de 17 años y una montaña de deudas médicas, acepté 3 trabajos para mantener la vida de Raquel lo más normal posible. Trabajé en el turno de desayuno en el restaurante de Murphy, limpié oficinas en el centro por las tardes y llevé la contabilidad de pequeñas empresas los fines de semana. Mis días comenzaban a las 4 a.m. y terminaban después de la medianoche, pero Raquel nunca se perdió una clase de baile ni un curso de preparación para la universidad. Recuerdo el agotamiento tan profundo que se sentía como ahogarse en tierra firme. Mis pies me dolían constantemente por estar de pie sobre pisos de concreto. Mis manos estaban permanentemente manchadas con productos químicos de limpieza industrial y vivía de café y cualquier sobras que pudiera traer a casa del restaurante. Pero cuando Raquel cruzó ese escenario de graduación, summa cum laude, pensé que todo valía la pena. Durante sus años universitarios, le envié $300 cada mes, dinero que reuní comiendo fideos ramen y comprando en tiendas de segunda mano. Cuando llamó llorando porque necesitaba una nueva computadora portátil para su proyecto de último año, pospuse mi trabajo dental que hacía mucho tiempo debía hacer y le envié $800. Pasé 2 años comiendo alimentos blandos porque no podía pagar la reparación de mis dientes rotos, pero la educación de Raquel estaba completa. Después de la graduación, cuando Raquel consiguió su primer trabajo en la firma de marketing en Ciudad de México, se mudó a un apartamento costoso en el centro. La ayudé con el depósito de garantía, $1,500 que había estado ahorrando para unas vacaciones que nunca tomé. Prometió pagarme una vez que se estableciera, pero esa promesa desapareció en el ajetreo de su nueva vida. Recuerdo haber visitado su apartamento una vez, maravillándome de las paredes de ladrillo a la vista y las ventanas del piso al techo que daban al lago de Chapultepec. Todo era tan moderno, tan elegante, tan alejado de mi pequeña casa con sus pisos crujientes y electrodomésticos anticuados. Raquel me mostró el lugar con obvio orgullo, señalando características que costaban más que mis ingresos mensuales. «Es increíble, ¿verdad, mamá?», dijo con los ojos brillantes de logro. «Así es como se ve el éxito». Asentí y sonreí, tragándome la pregunta que ardía en mi garganta. ¿Qué pasa con la mujer que hizo posible tu éxito? Cuando Raquel se casó con Daniel hace 5 años, me ofrecía ayudar con la boda. Habían elegido un lugar costoso, un club de campo donde solo la cuota de membresía podría haber cubierto mis costos de vivienda durante 1 año. Sugerí que tal vez podríamos tener una hermosa ceremonia en un lugar más modesto, que el amor importaba más que la ubicación. Raquel me miró con la paciencia que uno podría mostrarle a un niño que no entiende los asuntos de adultos. «Mamá, esto es importante. Se trata de comenzar nuestra vida juntos de la manera correcta. No entenderías. Tú nunca tuviste una boda de verdad». Tenía razón, en cierto modo. Harold y yo nos habíamos casado en el ayuntamiento con 2 testigos que habíamos reclutado en la calle, seguido de una cena en un restaurante donde la camarera nos dio pastel gratis por ser recién casados. Era simple y genuino y perfecto a su manera, pero para Raquel representaba todo lo que quería evitar. Pedí un préstamo contra mi casa para contribuir con $10,000 a su boda. Los pagos del préstamo me seguirían durante los siguientes 7 años. Pero al ver a Raquel caminar por ese pasillo con su vestido de diseñador, me dije a mí misma que valía la pena. Se veía radiante, rodeada de 500 invitados que no conocía, en una celebración que se sentía más como un evento corporativo que como una reunión familiar. Durante su embarazo con los gemelos 2 años después, Raquel tuvo que guardar reposo en cama durante los últimos 3 meses. Sin dudarlo, me mudé con ella y Daniel, durmiendo en el sofá de su sala de estar
y administrando su hogar mientras trabajaba en mi propio trabajo de forma remota. Cociné sus comidas, lavé su ropa y cuidé a Raquel como si todavía fuera mi bebé. Cuando nacieron los gemelos, la hermosa Emma y Sam con el pelo oscuro de su padre y la barbilla decidida de su madre, me enamoré al instante. Ofrecí mi ayuda con el cuidado de los niños para que Raquel pudiera regresar al trabajo sin el costo astronómico de la guardería para 2 bebés. Durante 18 meses, conduje 40 minutos de ida y vuelta, todos los días, para cuidar a mis nietos mientras sus padres construían sus carreras. Cambié pañales y calenté biberones y canté canciones de cuna, observando a estas pequeñas almas descubrir el mundo con asombro y alegría. Cuando pronunciaron sus primeras palabras, cuando dieron sus primeros pasos, cuando sonrieron al sonido de mi voz, sentí un propósito que no había experimentado desde que Raquel era pequeña. Pero cuando Raquel consiguió un ascenso que requería viajes frecuentes, el arreglo se volvió demasiado complicado. Ella y Daniel decidieron contratar a una niñera profesional, alguien más confiable que una abuela que podría no tener la energía para mantenerse al día. La niñera era una mujer alegre de unos 20 años que me llamaba señora Mateo, y eficientemente asumió el papel que yo había estado desempeñando con amor. Pasé de ver a mis nietos a diario a visitas ocasionales de fin de semana, de ser su cuidadora principal a ser su abuela que traía regalos y se esperaba que se fuera después de unas horas. Ahora, sentada en esta hermosa prisión disfrazada de regalo, finalmente me permití hacer la pregunta que había estado evitando durante años. ¿Me usaron? La respuesta se asentó en mi pecho como una piedra, pesada e innegable. Cada sacrificio que había hecho, cada dólar que había dado, cada compromiso que había aceptado, todo se había tomado como mi obligación natural, en lugar de ser reconocido como amor dado libremente. Pensé en la última vez que Raquel me había preguntado cómo estaba y realmente esperó una respuesta. Pensé en la última vez que notó que estaba cansada, o preocupada, o sola. Pensé en la última vez que me dio algo que le costara algo, tiempo, dinero o esfuerzo, en lugar de algo que en última instancia la beneficiara. No pude recordarlo. Fuera de los ventanales de esta casa de exhibición, el lago reflejaba el sol de la mañana como diamantes dispersos. Era hermoso y perfecto y completamente intocable, como todo lo demás en mi vida se había vuelto. Me preparé una taza de café, usando cuidadosamente la máquina de porciones individuales porque la cafetera normal aparentemente era demasiado complicada para que yo la operara sin supervisión, y me senté en la isla de la cocina, leyendo de nuevo las reglas de Raquel. En algún lugar de esas pulcras viñetas estaba la verdad que había estado negando. No era una madre amada a la que mimaban con una casa de vacaciones. Era una mujer envejecida que era gestionada con límites cuidadosos, mantenida a una distancia segura donde podía estar agradecida sin ser un inconveniente. El café sabía amargo, o tal vez ese era solo el sabor de finalmente ver con claridad. Las semanas siguientes revelaron la verdadera naturaleza de mi regalo. Lo que había confundido con generosidad en realidad era un elaborado sistema de control, diseñado para darle a Raquel la apariencia de ser una hija atenta, mientras aseguraba que yo permaneciera agradecida y manejable. Mi primera violación ocurrió 3 días después de llegar. Había estado caminando por la orilla del lago, algo que siempre me había traído paz, cuando encontré un parche de flores silvestres creciendo cerca de la orilla del agua, girasoles y ásteres morados, el tipo de belleza sencilla que Harold solía recoger para mí durante nuestros paseos dominicales. Sin pensarlo, recogí un pequeño ramo y los arreglé en un frasco de vidrio que encontré en la cocina. Se veían alegres en la mesa del comedor, trayendo vida a la perfección estéril del espacio. Por primera vez desde que llegué, la casa sintió que podría convertirse en un hogar. Esa tarde, Raquel llegó sin avisar para lo que llamó una visita de verificación. En el momento en que entró por la puerta, sus ojos se fijaron en mis flores como un halcón avistando a su presa. «Mamá», dijo, con la voz tensa con el tipo de frustración controlada que recordaba de sus años de adolescencia. «¿Qué son esas?» «Solo unas flores que recogí junto al lago», dije sintiéndome de repente tonta. «¿No crees que son bonitas?»
La expresión de Raquel cambió a esa mirada paciente y condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Mamá, este lugar tiene una estética muy específica. Gastamos mucho dinero para asegurarnos de que todo fluyera junto. Esas flores chocan con la paleta de colores, y ese frasco parece algo de una venta de garaje. Me quedé mirando las flores, viéndolas a través de sus ojos ahora. Los amarillos y púrpuras brillantes, que habían parecido tan alegres de repente, se veían chillones contra el fondo neutro. El frasco de vidrio, que me había recordado los veranos en la cocina de mi abuela, ahora parecía barato y fuera de lugar. Lo siento, susurré, extendiendo la mano hacia el frasco. No pensé. Ese es el problema, mamá. No puedes simplemente hacer cosas sin pensar en cómo afectarán a todo el espacio. ¿Qué pasa si necesitamos mostrar este lugar a posibles inquilinos? Las primeras impresiones importan. Posibles inquilinos. Las palabras me golpearon como una bofetada. Este no era mi retiro del mundo. Era una propiedad de inversión donde se me permitía quedarme temporalmente. Tiré las flores a la basura mientras Raquel observaba. Cada flor cayendo en la basura con un suave golpe que hizo eco de la muerte de algo esperanzador dentro de mí. La casa volvió a su perfección de museo, y yo volví a ser una visitante en mi propia vida. El aislamiento comenzó de inmediato. Siempre había sido alguien que encontraba alegría en las pequeñas conexiones sociales. Charlar con los vecinos sobre las vallas de los jardines, compartir café con amigas de la iglesia, organizar cenas dominicales para cualquiera que necesitara una comida casera. Pero la casa de vacaciones estaba en un camino privado donde el vecino más cercano estaba a medio kilómetro de distancia, y no se me permitía tener invitados sin aprobación previa. Cuando llamé a mi vieja amiga Margarita de la iglesia para invitarla a almorzar, se alegró mucho. Oh, Elena, me encantaría ver tu nuevo lugar. ¿Qué tal este sábado? Tuve que llamar a Raquel para pedir permiso. Mamá, el sábado no funciona. Daniel y yo podríamos pasar a revisar la propiedad. ¿Qué tal si tu amiga te visita en tu casa normal en su lugar? Pero había estado quedándome en la casa del lago durante 2 semanas seguidas, y mi casa normal se sentía como un museo de mi antigua vida, polvorienta y olvidada. Quería compartir este hermoso lugar con alguien que pudiera apreciarlo, alguien que pudiera ayudar a que se sintiera menos como una jaula hermosa. ¿Quizás el próximo fin de semana? Sugerí. Ya veremos, mamá. Revisaré nuestro horario. Margarita nunca llegó a visitar. Siempre hubo un conflicto de programación, siempre una razón por la que no era conveniente. Eventualmente, dejé de preguntar. Mi cumpleaños llegó un martes de septiembre. 73 años. Sola en una casa con vistas a un lago que brillaba como la caja de joyas de mi abuela. Me desperté temprano, como siempre, y me preparé café con la máquina de porciones individuales que garantizaba que no pudiera usar demasiado o hacer un desastre. Me senté en el columpio del porche, la única característica de la casa que aparentemente podía disfrutar sin supervisión, y observé cómo el amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado. Debería haber sido pacífico, reparador. El tipo de mañana de cumpleaños con la que había soñado durante todos esos años de correr al trabajo o cuidar a todos los demás. En cambio, se sentía como estar sentada en una hermosa prisión, contando las horas hasta que alguien recordara que existía. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni reconocimiento de que Elena Mateo había entrado en el mundo hace 73 años, y de alguna manera sobrevivió lo suficiente como para ver otra mañana de septiembre. Al mediodía, llamé a Raquel. «Hola, cariño», dije cuando contestó, con la voz artificialmente brillante. «¿Cómo te va el día?» «Ocupada, mamá. Muy ocupada. ¿Te puedo devolver la llamada más tarde?» «Por supuesto», dije. «Solo quería...» «Gracias. Eres la mejor. Hablamos pronto». Colgó antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera recordarle qué día era, antes de que pudiera pedir el simple regalo de ser recordada en el aniversario de mi nacimiento. Pasé la tarde limpiando la casa ya impecable, siguiendo la lista de productos de limpieza aprobados por Raquel, para asegurarme de no dañar ninguna superficie. Desempolvé muebles que no tenían polvo,
Organicé cajones que ya estaban organizados y pulí ventanas que ya eran cristalinas. El trabajo mantuvo mis manos ocupadas, mientras mi corazón se rompía un poco más con cada hora que pasaba. A la hora de la cena, me senté en la isla de granito con una comida de microondas, el tipo de comida procesada que nunca había servido a mi familia, pero que era todo lo que sentía que tenía derecho a preparar en esta cocina de exhibición. El silencio presionaba contra mis tímpanos como agua en el fondo de una piscina profunda. Fue entonces cuando descubrí la verdad que destrozó lo que quedaba de mis ilusiones. Estaba buscando en los cajones de la cocina un cuchillo adecuado para cortar mi manzana de plástico. Incluso mi comida se había vuelto artificial en este lugar, cuando encontré una carpeta escondida detrás del organizador de utensilios. Estaba etiquetada Inversión Casa del Lago, con la pulcra letra de Daniel. Mis manos temblaron mientras la abría. Adentro había proyecciones financieras, cálculos de ingresos por alquiler y materiales de marketing para un alquiler vacacional de lujo. La descripción decía: impresionante propiedad frente al lago disponible para alquileres exclusivos a corto plazo. Experimente el lujo y la tranquilidad en esta cabaña diseñada por diseñadores con acceso privado al lago y comodidades de primera calidad. Había fotografías de cada habitación, tomadas profesionalmente con iluminación perfecta y ángulos estratégicos. En el texto de marketing, no había mención de una familia, ni sugerencia de que esta fuera la casa de alguien. Era una mercancía, pura y simple. Pero el documento que me destruyó por completo fue un intercambio de correo electrónico impreso entre Raquel y Daniel de 3 meses antes. Los beneficios fiscales de poner la casa a nombre de mamá son significativos, había escrito Daniel. Además, que ella se quede allí ocasionalmente ayudará con el aspecto habitado que esperan los huéspedes. Ganar, ganar. La respuesta de Raquel fue clínica y eficiente. Perfecto. Mamá estará tan agradecida que nunca cuestionará el acuerdo. Y si se convierte en un problema más adelante, siempre podemos ponerla en una residencia asistida y alquilar el lugar a tiempo completo. Si se convierte en un problema. Leí esas palabras una y otra vez hasta que se grabaron en mi memoria. Mi hija, la niña por la que había sacrificado todo, la mujer a la que había apoyado en cada desafío y celebrado en cada éxito, me veía como un posible problema a gestionar o eliminar según fuera necesario. La carpeta se deslizó de mis dedos entumecidos. Los papeles se dispersaron por la perfecta superficie de granito, como los escombros de mi corazón destrozado. Miré las fotos de marketing del dormitorio donde dormía, la cocina donde no se me permitía cocinar, la sala de estar donde no podía exhibir ningún artículo personal. Estaba viviendo en su propiedad de inversión, agradecida por el privilegio de ayudarles a evitar impuestos mientras planeaban mi eventual descarte. La taza de café se cayó de mi otra mano. La cerámica se hizo añicos contra el suelo de piedra con un sonido como de huesos rotos. Miré los pedazos, fragmentos de lo único en esta casa que me había parecido familiar y reconfortante. Y finalmente, comprendí el alcance completo de mi locura. No era una madre amada a la que mimaban con un generoso regalo. Ni siquiera era una anciana respetada a la que se proporcionaba atención en sus años dorados. Era una deducción fiscal con un latido. Una solución conveniente a un problema financiero, mantenida lo suficientemente cómoda para estar agradecida, pero lo suficientemente controlada para ser rentable. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y silenciosas, cayendo sobre los papeles esparcidos que detallaban mi valor en dólares y deducciones. Lloré por la madre que había sido, que lo había dado todo sin calcular el costo. Lloré por la abuela que podría haber sido, si mi amor hubiera sido valorado en lugar de explotado. Y lloré por la mujer que era ahora, 73 años, sola en su cumpleaños, descubriendo que su propia hija la veía como una partida en un plan de negocios. Afuera, el lago continuaba su eterno susurro contra la orilla, indiferente a la pena humana, hermoso y remoto como todo lo demás en mi vida prestada. Barrí la taza rota con mis propias manos, sin importarme que los bordes afilados me sacaran sangre de los dedos. El dolor se sintió honesto, real, lo primero auténtico que había experimentado en esta casa de bonitas mentiras.
Mientras envolvía los fragmentos en toallas de papel, un solo pensamiento cristalizó en mi mente con una claridad devastadora. ¿Era esto lo que había trabajado toda mi vida para merecer? El enfrentamiento llegó 2 días después de mi devastador descubrimiento. Había estado cargando el peso de ese conocimiento como una piedra en mi pecho, incapaz de comer, incapaz de dormir, incapaz de fingir más que esta hermosa prisión fuera algo más que una elaborada manipulación. Llamé a Raquel y le pedí que viniera a la casa. «Necesitamos hablar», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «¿Está todo bien, mamá? ¿Te escuchas? Diferente. Solo ven, por favor, y trae a Daniel». Llegaron en 1 hora, ambos luciendo las expresiones preocupadas de personas que habían estado esperando esta conversación, pero esperando que nunca llegara. Raquel lucía pulida como siempre con su blazer entallado y sus jeans de diseñador, mientras que Daniel mantuvo su habitual aire de profesionalismo distante, revisando su teléfono incluso cuando entraron por la puerta. Los estaba esperando en la sala de estar, la carpeta de inversión extendida sobre la mesa de centro como evidencia en la escena de un crimen, los materiales de marketing, las proyecciones financieras, el intercambio de correos electrónicos que había revelado sus verdaderas intenciones, todo dispuesto en filas pulcras y condenatorias. Raquel se detuvo en seco cuando vio los papeles, su rostro pasando por sorpresa, culpa, y finalmente estableciéndose en una irritación defensiva. «Mamá, ¿revisaste nuestros documentos privados?» «¿Documentos privados sobre una casa que supuestamente es mía?», pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía, pero con una fuerza que nos sorprendió a los 3. «¿Documentos privados sobre convertir a tu madre en un refugio fiscal?» Daniel dio un paso adelante con la suave confianza de alguien acostumbrado a manejar conversaciones difíciles. «Elena, creo que estás malinterpretando la situación. Esto en realidad es muy beneficioso para ti». ¿Beneficioso? La palabra salió como una risa, pero no había humor en ella. ¿Ser usada como un accesorio en su plan de inversión es beneficioso? La expresión de Raquel cambió al tono paciente y condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Mamá, estás siendo dramática. Te dimos un lugar hermoso para vivir. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo». Me hicieron sentir agradecida por ser manipulada, dije, cada palabra cayendo en el silencio como piedras en agua tranquila. Me hicieron sentir amada mientras calculaban mi valor monetario. Por un momento, ninguno de nosotros habló. La casa se sintió congelada a nuestro alrededor. Toda esa perfección costosa de repente revelada como el elaborado decorado de un escenario que siempre había sido. Entonces, la compostura cuidadosamente mantenida de Raquel se quebró. «¿Sabes qué, mamá? Estoy harta de esto. Estoy harta de tratar de ayudar a alguien que no puede apreciar lo que se le ha dado. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este lugar? ¿Cuánto hemos invertido en hacer «¿Te sientes cómoda?», repetí. «¿Eso es lo que llamas esto? ¿Reglas sobre cuándo puedo abrir las ventanas? ¿Permisos para que vengan amigos? ¿Vivir en una casa donde ni siquiera puedo colgar una foto de mis propios nietos? Esas no son fotos que querrías colgar». Intervino Daniel con la crueldad casual de alguien que afirma un hecho obvio. «Emma y Sam casi ni te conocen ya. Han seguido adelante». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pensé en mis nietos, ahora de 8 años, que solían correr hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, que solían suplicar cuentos para dormir y aventuras de fin de semana. ¿Cuándo habían dejado de llamar? ¿Cuándo sus visitas se habían convertido en eventos formales y programados donde se sentaban cortésmente en el sofá hasta que sus padres decidían que era hora de irse? Tal vez si me hubieran permitido ser parte de sus vidas, dije, con la voz entrecortada, en lugar de ser gestionada a una distancia conveniente. La cara de Raquel se sonrojó de ira. «Oh, aquí vamos. La rutina de la madre mártir. Todo siempre se trata de lo que has sacrificado, de lo que has renunciado. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez no pedimos todos esos sacrificios? ¿Que tal vez los hiciste porque a ti te hacía sentir importante?» La acusación se cernía en el aire como gas venenoso. Estaba reescribiendo la historia, pintando mi amor como manipulación egoísta, mis sacrificios como chantaje emocional.
Cada comida que había omitido para pagar su educación, cada sueño que había pospuesto para apoyar sus ambiciones, cada momento de mi propia felicidad que había cambiado por la suya, todo ello desestimado como dramas egocéntricos. Los hice porque te amaba, susurré. No, mamá. Los hiciste porque necesitaba ser necesaria. Y ahora que somos adultos exitosos que no requieren una gestión constante, no puedes soportarlo. Daniel asintió con la cabeza en señal de acuerdo, envalentonado por el ataque de su esposa. Elena, esta es exactamente la razón por la que establecimos el acuerdo de la forma en que lo hicimos. Tienes problemas de límites. No puedes distinguir entre ayudar y controlar. Problemas de límites. La frase se sintió surrealista viniendo de personas que habían pasado meses planeando cómo usar mi nombre legal para obtener beneficios fiscales, mientras me mantenían ignorante de mi propia situación. Así que todo esto fue... ¿qué? ¿Terapia? Pregunté. ¿Me manipularon para enseñarme una lección sobre límites? Te dimos lo que siempre dijiste que querías, espetó Raquel. Un lugar para relajarte, libertad de responsabilidades, tiempo para disfrutar. Pero en lugar de estar agradecida, estás hurgando en nuestros documentos y haciendo acusaciones. Encontré esos documentos por accidente, dije, pero me alegro de haberlo hecho, porque ahora sé lo que realmente soy para ustedes. La risa de Raquel fue aguda y amarga. ¿Y qué es eso, mamá? ¿Qué cosa terrible crees que eres para nosotros? Un problema a gestionar hasta que puedan meterme en una residencia asistida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni Raquel ni Daniel lo negaron. Ni siquiera tuvieron la decencia de parecer avergonzados. En cambio, Raquel enderezó los hombros y asestó el golpe final con precisión quirúrgica. Tal vez esa no sería una mala idea, mamá. Claramente no eres feliz aquí. No eres feliz en ningún lugar. Tal vez es hora de admitir que necesitas más estructura, más supervisión de la que podemos proporcionar. Las palabras me golpearon como agua helada. Mi propia hija, la niña que había criado con cada gramo de amor que poseía, estaba amenazando con institucionalizarme porque había descubierto su engaño. Lárguense, dije en voz baja. Mamá, lárguense de mi casa. Las palabras salieron con más fuerza ahora, sorprendiendo a todos nosotros con su fuerza. Ahora mismo. Los ojos de Raquel brillaron de ira. No es tu casa, mamá. Es nuestra. Somos los dueños. La pagamos. Tomamos las decisiones al respecto. Estás aquí porque te permitimos estar aquí. Entonces ya no estaré aquí, dije, con una dignidad que no sabía que todavía poseía. Prefiero vivir en mi coche que aceptar un momento más de su caridad. Por una fracción de segundo, vi algo que podría haber sido miedo cruzar el rostro de Raquel. No seas ridícula, mamá. No vas a ir a ninguna parte. No tienes a dónde ir. Pero ya estaba caminando hacia el dormitorio donde había dejado mi maleta. Mírame. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, pude oírlos discutiendo en voz baja en la sala de estar. La voz de Daniel era tranquila y calculadora. La de Raquel aguda con frustración. Estaban resolviendo problemas, elaborando estrategias, descubriendo cómo gestionar este nuevo desarrollo en su plan de inversión. Salí con mi única maleta, la misma bolsa maltratada que había traído con tanta esperanza hace unas semanas, y los encontré esperando en la puerta. La expresión de Raquel había cambiado a una combinación de culpa y determinación. Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos solucionar algo. ¿Solucionar algo? Repetí. ¿Cómo qué? ¿Nuevas reglas? ¿Mejores estrategias de gestión? ¿Una forma más convincente de hacerme sentir agradecida por ser utilizada? Estás siendo imposible, dijo, con la voz en aumento. Te hemos dado todo. Un lugar hermoso para vivir, seguridad financiera, libertad de preocupaciones. ¿Y lo estás tirando todo por la borda porque encontraste unos papeles que hirieron tus sentimientos? Miré a mi hija, realmente la miré, y vi a una extraña. ¿Cuándo se había convertido en alguien que podía reducir la angustia de una madre a sentimientos heridos? ¿Cuándo había aprendido a hablar del amor como si fuera una transacción? ¿De la familia como si fuera un acuerdo comercial? No estoy tirando nada, Raquel. Simplemente estoy viendo claramente lo que nunca estuve destinada a tener en primer lugar. Pasé junto a ellos hacia la puerta.
las ruedas de mi maleta rodando por los perfectos pisos de madera con un sonido como un trueno distante. Detrás de mí, escuché a Daniel susurrar urgentemente a Raquel sobre control de daños y administración de propiedades. En la puerta, me volví por última vez. Raquel estaba de pie en el centro de su hermosa inversión, rodeada de toda la perfección costosa que le importaba más que la dignidad de su madre. Pasé 73 años creyendo que el amor significaba darlo todo y no pedir nada. Dije, gracias por enseñarme que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es irte. Dejé la llave en el columpio del porche, la única pieza de la casa que brevemente se había sentido como mía, y me alejé sin mirar atrás. En mi espejo retrovisor, podía ver a Raquel de pie en la puerta, pero no podía saber si me estaba viendo marchar o ya estaba planeando su próximo movimiento. Por primera vez en meses, no me importó cuál era. Conduje directamente a mi verdadera casa, el modesto rancho de 2 dormitorios en la calle Madero, donde Harold y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde había criado a Raquel, donde cada tabla crujiente y cada patrón de papel tapiz descolorido guardaba recuerdos de amor genuino, en lugar de estrategias de inversión calculadas. La casa me dio la bienvenida como a una vieja amiga. Los escalones delanteros todavía se hundían un poco donde Harold siempre había querido arreglarlos. La cocina todavía tenía las cortinas amarillas que había cosido hace 30 años, ahora descoloridas pero honestas en su imperfección. La sala de estar aún conservaba su antiguo sillón reclinable, desgastado por décadas de uso, posicionado perfectamente para observar a los pájaros en el comedero fuera de la ventana. Por primera vez en semanas, podía respirar. Me senté en la silla de Harold y miré a mi alrededor mi verdadero hogar, el lugar donde podía abrir las ventanas sin permiso, donde podía colgar fotos de las personas que amaba, donde la cafetera era mía para usarla como me plazca. El contraste era tan marcado que casi me hizo reír. Había dejado una casa de exhibición para regresar a un hogar. Cambié la perfección artificial por la comodidad auténtica. Esa primera noche, hice algo que no había hecho en meses. Cociné una comida de verdad. No una cena de microondas consumida en silencio culpable, sino una cena real con ingredientes que elegí, preparada como yo quería, servida en platos que me pertenecían. Preparé el asado de olla favorito de Harold, el que llenaba toda la casa con el olor a hogar, y lo comí en mi propia mesa de la cocina mientras veía la puesta de sol a través de ventanas que era libre de abrir. El silencio en mi casa se sentía completamente diferente al silencio en el lago. Esta era una tranquilidad pacífica, la soledad confortable de alguien que pertenecía exactamente donde estaba. No me estaban vigilando, gestionando o evaluando por el cumplimiento de la visión de otra persona sobre cómo debía vivir. Simplemente era Elena, sola pero no solitaria, libre pero no abandonada. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en semanas. El colchón era viejo y los resortes crujían cuando me movía, pero acunaba mi cuerpo con familiaridad. Las paredes de mi dormitorio estaban cubiertas con fotografías que Raquel había prohibido en la casa del lago. Fotos de Harold y yo en nuestra luna de miel, fotos de bebé de Raquel, fotos escolares y fotos de graduación, momentos espontáneos de felicidad familiar capturados a lo largo de décadas de vida compartida. Al mirar esas imágenes a la suave luz de la lámpara, me di cuenta de algo profundo. Me habían amado, profunda, completa, auténticamente amada. El amor de Harold había sido real, sin complicaciones por motivos ulteriores, ni agendas ocultas. El amor de Raquel cuando era niña había sido puro, sin contaminar por la mujer calculadora en la que se había convertido. Había experimentado un afecto genuino, y esa experiencia aún era mía, aún válida, independientemente de lo que se hubiera perdido. Por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme preocupada por las necesidades o los problemas de otra persona. A la mañana siguiente, llegó mi primera decisión real como mujer libre. Mi teléfono había estado vibrando con llamadas y mensajes de texto de Raquel desde que me fui de la casa del lago. Cada mensaje más frenético que el anterior. Los había estado ignorando, pero mientras me sentaba con mi café de la mañana,
hecho exactamente con la fuerza que me gustaba, en mi taza desportillada favorita. Finalmente leí sus mensajes. Mamá, por favor, regresa. Podemos hablar de esto. Estás siendo irracional. Piensa en lo que estás renunciando. Daniel dice que podemos ajustar algunas de las reglas de la casa si de eso se trata. Mamá, no puedes simplemente desaparecer así. Me preocupas. Bien, si quieres ser terca y arruinar algo bueno, esa es tu elección. La progresión del ruego a la ira a la manipulación era tan predecible que era casi cómica. Este era el manual estándar de Raquel. Primero intentar la culpa, luego intentar negociar, luego intentar las amenazas. Me había funcionado durante años porque tenía miedo de perder su amor, miedo de estar completamente sola. Pero sentada en mi soleada cocina, rodeada de la evidencia de una vida bien vivida, me di cuenta de algo liberador. Ya no tenía miedo. Borré los mensajes sin responder y apagué mi teléfono. En lugar de insistir en las demandas de atención de Raquel, hice algo revolucionario. Hice planes para mí, planes reales, basados en lo que yo quería en lugar de lo que otras personas necesitaban de mí. Llamé a mi vieja amiga Margarita, la que Raquel nunca había permitido visitar la casa del lago. Margarita, soy Elena. Me preguntaba, ¿te gustaría venir a almorzar esta semana? Haré esa ensalada de pollo que siempre te encantó. La alegría de Margarita fue inmediata y genuina. Elena, me preguntaba cómo te estaba yendo en esa elegante casa del lago. Me encantaría venir. ¿Qué tal el miércoles? Miércoles. Un día específico, un plan concreto, algo que esperar que me pertenecía por completo. El miércoles suena perfecto, dije, y lo sentí. Después de colgar, miré a mi alrededor mi cocina con ojos nuevos. ¿Cuándo fue la última vez que había entretenido a una amiga aquí? ¿Cuándo había dejado de pensar en mi casa como un lugar donde la gente se reunía y las conversaciones fluían y la risa resonaba en las paredes? Pasé el martes preparándome para la visita de Margarita con una alegría que no había sentido en años. Limpié la casa no porque alguien me hubiera dejado una hoja de instrucciones laminada, sino porque quería que mi amiga se sintiera bienvenida. Compré flores frescas en la tienda de comestibles, margaritas amarillas brillantes que habrían horrorizado el sentido de control estético de Raquel, y las arreglé en el frasco de vidrio que había causado tanta ofensa en la casa del lago. Aquí, en mi propio espacio, se veían perfectas. Preparé ensalada de pollo usando la receta de mi abuela, la que había escrito en una tarjeta manchada con décadas de aventuras culinarias. Puse la mesa con mi buena porcelana, los platos que Harold y yo habíamos recibido como regalo de bodas y que solo usábamos para ocasiones especiales. La amistad de Margarita era una ocasión especial. Cuando llegó el miércoles, me puse un vestido que realmente me gustaba en lugar de algo elegido para evitar críticas. Me peiné como prefería en lugar del estilo que Raquel siempre sugería que sería más favorecedor para mi edad. Usé un lápiz labial en un tono que me hacía sentir vibrante en lugar de invisible. Margarita llegó exactamente al mediodía, llevando un pequeño ramo de rosas de su jardín y luciendo la cálida sonrisa que había sostenido nuestra amistad a lo largo de décadas de altibajos de la vida. Miró a mi alrededor mi casa con aprecio en lugar de juicio, comentando los detalles que había olvidado y elogiando los cambios que había hecho. Elena, este lugar se parece mucho a ti, dijo mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina con nuestro almuerzo. Cálido y acogedor, y real, real. La palabra se asentó en mi corazón como una bendición. Sobre la ensalada de pollo y el té helado, le conté a Margarita todo. Sobre la casa del lago que había parecido un regalo, pero que en realidad era un refugio fiscal. Sobre las reglas y restricciones que me habían convertido en prisionera en el paraíso. Sobre el descubrimiento que había destrozado mis ilusiones sobre los motivos de mi hija. Margarita escuchó sin juzgar, con una expresión que se volvía más indignada con cada revelación. Elena Mateo, dijo finalmente, eso es lo más manipulador que he escuchado. ¿Cómo se atreven a tratarte como una mercancía en lugar de una persona? Escuchar que mi enojo fuera validado por alguien que me amaba incondicionalmente fue como agua fría en una herida ardiente. Durante semanas, me habían dicho que era ingrata, irracional, dramática.
La indignación de Margarita me recordó que mis sentimientos eran legítimos, mi dolor era real, mi enojo estaba justificado. Lo peor, admití, es lo agradecida que estaba. Lo completamente que me tragué la idea de que debía estar agradecida por ser gestionada y controlada. Estabas agradecida porque tienes un corazón amoroso, dijo Margarita con firmeza. Se aprovecharon de ese amor, Elena. Esa no es tu falla, es la de ellos. Después de que Margarita se fue, me senté en mi jardín mientras el sol de la tarde se inclinaba sobre los árboles de arce que Harold había plantado cuando éramos recién casados. El jardín era pequeño y sencillo, nada como la perfección cuidada del paisaje de la casa del lago. Mis flores crecían en un alegre caos. Mis verduras compartían espacio con malas hierbas que nunca había llegado a arrancar. Mi comedero atraía a ardillas y también a cardenales. Era imperfecto, irreal y mío. Al caer la noche, tomé otra decisión que habría sido imposible solo unos días antes. Fui al armario de mi dormitorio y saqué la pequeña caja de madera donde guardaba documentos importantes. Partida de nacimiento, tarjeta de seguro social, acta de matrimonio, certificado de defunción de Harold, todo el papeleo que demostraba que había existido, amado, perdido y sobrevivido. En el fondo de la caja había un sobre manila que no había abierto en años. Dentro estaban los documentos originales de la compra de la casa del lago, papeles que había firmado sin leerlos detenidamente porque había confiado completamente en mi hija. Era hora de entender exactamente a qué me había comprometido, qué derechos tenía realmente, y qué opciones podrían estar disponibles para una mujer de 73 años, que finalmente había decidido dejar de estar agradecida por las migajas. Extendí los documentos sobre mi mesa de la cocina, me puse las gafas de lectura y comencé a estudiar la letra pequeña de mi propia vida. Lo que descubrí cambiaría todo. Los documentos extendidos sobre mi mesa de la cocina contaban una historia que me dejó sin aliento. Mientras leía los documentos legales con mis gafas de lectura en la nariz y la vieja lámpara de escritorio de Harold proyectando un cálido círculo de luz sobre las páginas, descubrí algo que lo cambió todo. La casa del lago era mía, completa, legal, inequívocamente mía. Raquel y Daniel habían puesto la propiedad a mi nombre para obtener los beneficios fiscales, tal como lo habían revelado sus correos electrónicos privados. Pero en su afán por explotar esas ventajas, habían cometido un error crucial. Me habían transferido la propiedad legal total. La escritura llevaba solo mi nombre. El título era claro y sin gravámenes. Según todos los documentos legales de ese sobre Manila, Elena Mateo era la única propietaria de la propiedad de la Casa del Lago. Leí los documentos 3 veces, con las manos temblorosas por la magnitud de lo que había encontrado. Raquel y Daniel habían estado tan concentrados en los beneficios financieros de usar mi nombre, que no habían logrado proteger sus propios intereses. Habían asumido que nunca cuestionaría el acuerdo, nunca examinaría el papeleo, nunca desafiaría su autoridad. Habían asumido que permanecería agradecida y manejable para siempre. Todavía estaba sentada en la mesa a medianoche, con los documentos esparcidos a mi alrededor como evidencia de un crimen, cuando finalmente comprendí el alcance total de su error de cálculo. Habían estado cobrando tarifas premium por alquileres vacacionales de lujo de una propiedad que no poseían legalmente. Habían estado recolectando miles de dólares en ingresos de mi casa, mientras me trataban como una invitada no deseada. A la mañana siguiente, llamé a Roberto Chen, un abogado cuya oficina estaba en el centro, cerca del juzgado. Carol y yo habíamos usado sus servicios cuando escribimos nuestros testamentos, y lo recordaba como un hombre paciente y minucioso que explicaba las complejidades legales en términos que la gente común podía entender. Señora Mateo, dijo cuando llegué a nuestra cita, lamento saber de sus recientes problemas. Su hija llamó ayer y mencionó que podría estar confundida acerca de la propiedad. Confundida. Raquel ya había estado trabajando para socavar mi credibilidad, pintándome como una anciana cuyas facultades mentales estaban disminuyendo. No estoy confundida, señor Chen, dije, colocando los documentos sobre su escritorio con manos firmes. Estoy clarificada.
Quizás podría revisar estos documentos y decirme exactamente qué derechos tengo con respecto a la Casa del Lago. ¿Mm? Estudió los documentos con atención profesional, con una expresión cada vez más interesada a medida que leía. Después de 20 minutos, levantó la vista con algo que podría haber sido admiración en sus ojos. Señora Mateo, usted es la dueña absoluta de esta propiedad, libre y clara. Su hija y su yerno no tienen ningún derecho legal sobre ella. ¿Qué pasa con el dinero que han estado recaudando de los alquileres? Esos son ingresos de su propiedad que se han recolectado sin su consentimiento. Podría emprender acciones legales por la cantidad total, más daños. El poder que nunca supe que poseía se asentó a mi alrededor como una armadura. Por primera vez en años, yo tenía todas las cartas. ¿Qué me recomienda, señor Chen? Se recostó en su silla, estudiándome con la cuidadosa atención de alguien que reevalúa una situación. Eso depende de lo que quiera lograr, señora Mateo. ¿Quiere reclamar su propiedad? ¿Quiere una compensación económica? ¿Quiere enviar un mensaje? Pensé en la pregunta durante un largo rato. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente la dignidad básica de ser tratada como un ser humano en lugar de un problema a gestionar? Quiero mi casa de vuelta, dije finalmente, y quiero que entiendan que no se puede construir el éxito sobre la espalda de otra persona sin consecuencias. El señor Chen sonrió. Creo que podemos arreglar eso. El enfrentamiento que había estado evitando durante 73 años finalmente llegó un jueves por la tarde de octubre. Raquel y Daniel habían organizado lo que llamaron una reunión familiar en la Casa del Lago, supuestamente para resolver nuestro malentendido y encontrar una solución que funcione para todos. Llegué y los encontré esperando en la sala de estar con otra pareja que no reconocí, una pareja de mediana edad con ropa cara, que se presentaron como posibles inversores interesados en asociarse en la oportunidad de alquiler vacacional. La sonrisa de Raquel era brillante y quebradiza mientras hacía las presentaciones. Mamá, me alegro mucho de que hayas venido. Michael y Jennifer están interesados en ayudarnos a ampliar el negocio de alquileres. ¿No es emocionante? Me estaba usando como un accesorio de nuevo, mostrando a la agradecida madre anciana que había respaldado su empresa. Los inversores sonrieron cortésmente mientras Raquel se lanzaba a su practicada presentación sobre los valores de la propiedad y el potencial de ingresos por alquiler. Esperé hasta que terminó antes de hablar. Me temo que ha habido un malentendido, dije, con la voz que cruzaba la habitación con tranquila autoridad. Esta propiedad no está disponible para asociaciones de inversión. La sonrisa de Raquel vaciló. Mamá, hablamos de esto. Aceptaste que nos encargáramos de los aspectos comerciales. Nunca acepté nada, Raquel. De hecho, ni siquiera me dijeron que había aspectos comerciales hasta que descubrí sus materiales de marketing. Los inversores parecían confundidos, mirándonos a ambos mientras la tensión familiar se volvía imposible de ignorar. Michael se aclaró la garganta torpemente. ¿Quizás deberíamos volver en un mejor momento? En realidad, dije, de pie con la dignidad que finalmente había aprendido que merecía. Este es el momento perfecto, porque quiero testigos de lo que estoy a punto de decir. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos que el señor Chen había preparado. Esta es una orden de cese y desista que exige que detengan de inmediato todas las actividades de alquiler en esta propiedad. Este es un aviso que exige una rendición de cuentas de todos los ingresos que han recolectado de los alquileres. Y este es un aviso legal de que tienen 30 días para retirar todos sus bienes personales de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Raquel pasó por sorpresa, negación y finalmente rabia, a medida que las implicaciones se hundían. No puedes hacer esto, dijo, con la voz en aumento. Nosotros lo pusimos todo en este lugar. Invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Invirtieron sus esfuerzos en explotar a su madre, dije con calma. Usaron mi nombre legal sin mi conocimiento. Recolectaron ingresos de la propiedad que yo poseía y me trataron como una inquilina problemática en mi propia casa. Eso termina hoy. Los instintos comerciales de Daniel entraron en acción. Su voz adoptó el tono razonable que usaba para negociaciones difíciles. Elena, pensemos en esto racionalmente.
No entiendes las complejidades de la administración de propiedades. No puedes dirigir un negocio de alquiler por tu cuenta. Tiene toda la razón, asentí. No puedo dirigir un negocio de alquiler. Por eso no lo voy a hacer. Esta propiedad ya no estará disponible para alquiler. Pero los ingresos, comenzó Raquel, ya no serán necesarios para que yo subvencione su estilo de vida mientras vivo como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Los inversores habían comenzado a reunir sus papeles, claramente incómodos con el drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Mientras se dirigían a la puerta, escuché a Jennifer susurrar a Michael: «Esta es exactamente la razón por la que no hacemos negocios con propiedades familiares». Después de que se fueron, la compostura de Raquel se derrumbó por completo. «Mamá, lo estás destruyendo todo. ¿Sabes cuánto dinero hemos invertido en este lugar? ¿Cuánto nos hemos sacrificado?» ¿Sacrificado? La palabra salió como una risa, pero no había humor en ella. ¿Quieres hablar de sacrificio? Hablemos de la boda que pagué mientras te quejabas de mi vestido inapropiado. Hablemos de los nietos a los que ayudé a criar hasta que decidiste que una niñera profesional era más confiable que su abuela. Examinemos los 18 años que pasé trabajando múltiples empleos para darte todas las oportunidades, solo para descubrir que me ves como una deducción fiscal y un posible problema. Eso no es, comenzó Daniel. Es exactamente lo que es, lo interrumpí. Encontré sus correos electrónicos, Daniel. Sé de sus planes de ponerme en una residencia asistida cuando me volviera inconveniente. Sé de los beneficios fiscales que han estado disfrutando mientras me mantenían ignorante de mis propios derechos legales. El rostro de Raquel se derrumbó entonces, las lágrimas rodando por sus mejillas en ríos manchados de rímel. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos hacer cambios. Puedes tener más libertad, más participación en las decisiones. No quiero su permiso para vivir en mi propia casa, Raquel. Quiero mi casa. Punto». «¿A dónde se supone que vamos?», preguntó, con la voz quebrada. «Estos ingresos eran parte de nuestro plan financiero. Tenemos obligaciones, compromisos». Miré a mi hija, esta exitosa empresaria que había construido su futuro financiero explotando la confianza de su madre, y sentí algo cercano a la lástima. «Lo resolverás», dije suavemente. «Son adultos inteligentes y capaces con buenos trabajos y habilidades valiosas. Tengo plena confianza en su capacidad para mantenerse sin usarme como un recurso. Esto es cruel, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que me han hecho a mí», corregí. «Hay una diferencia. Una proviene del amor, la otra de la conveniencia». Caminé hacia la repisa y recogí una fotografía enmarcada de los 3 de la Navidad pasada. Raquel, Daniel y yo, con sonrisas forzadas frente a su árbol perfecto. Por un momento, recordé la esperanza que había sentido ese día, la creencia de que finalmente nos estábamos convirtiendo en la familia unida que siempre había querido. Puse el marco boca abajo en la repisa. Pasé 73 años creyendo que el amor significaba aceptar cualquier trato que la gente me ofreciera mientras estaba agradecida de que se molestaran en reconocer mi existencia. Dije, he terminado de estar agradecida por las migajas. He terminado de aceptar la manipulación disfrazada de generosidad. He terminado de ser gestionada en lugar de amada. Raquel estaba sollozando abiertamente ahora, su perfecta compostura completamente destrozada. «Mamá, sí te amo. Siempre te he amado». «Entonces demuéstralo», dije simplemente. «Respétame lo suficiente como para aceptar mi decisión sin tratar de manipularme para que la cambie. Ámame lo suficiente como para reconocer que me han lastimado profundamente y que realmente buscan hacer las paces. Valórame lo suficiente como para verme como una persona en lugar de un problema a resolver». Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en los pisos de madera que nunca se habían sentido realmente como un hogar. En el umbral, me volví por última vez. «Las cerraduras se cambiarán mañana», dije. «Si quieres una relación conmigo en el futuro, será en términos de respeto mutuo. No más manipulación, no más explotación, no más aprovecharse de mi amor por ti». Los dejé allí en la casa que finalmente, verdaderamente era mía, llorando en medio de los costosos muebles,
y la decoración neutra que había significado más para ellos que la dignidad de su madre. Por primera vez en mi vida adulta, me alejé de la manipulación familiar sin mirar atrás, y se sintió como libertad. La semana después de que reclamé mi casa, hice algo que no había hecho en más de 30 años. Fui de compras para mí, no por necesidad, no con la aprobación de otra persona en mente, no restringida por el presupuesto o el gusto de otra persona. Conduje al centro comercial en el pueblo de al lado, donde nadie me conocía como la madre de Raquel o la viuda de Harold, y deambulé por las tiendas como una turista en mi propia vida. Compré un vestido que era completamente poco práctico, morado intenso con diminutos hilos plateados que atrapaban la luz cuando me movía. La vendedora, una chica amable que no podía ser mucho mayor que mis nietos, me dijo que me resaltaba los ojos y me hacía ver absolutamente radiante. Me lo puse al salir de la tienda, dejando mi sensato cardigan beige doblado en la bolsa de la compra. En la librería, compré 3 novelas que había estado deseando leer, pero que nunca me había permitido tener tiempo para ellas. Novelas románticas, de todas las cosas, historias sobre mujeres de mi edad que encuentran el amor y la aventura y las segundas oportunidades. Raquel habría puesto los ojos en blanco ante una lectura tan frívola, pero las opiniones de Raquel ya no gobernaban mis elecciones. Almorcé en un café con asientos al aire libre, pidiendo vino a media tarde simplemente porque quería. Me senté a la luz del sol otoñal leyendo uno de mis nuevos libros, sorbiendo Pinot Grigio y viendo pasar a la gente con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias pequeñas victorias. Por primera vez en décadas, me sentí invisible en el mejor sentido posible, no ignorada ni pasada por alto, sino libre para existir sin la evaluación o el juicio de nadie. Esa noche, fui a la casa del lago para ver cómo se veía con ojos nuevos. El señor Chen había hecho arreglos para que se cambiaran las cerraduras, y usé mi nueva llave para entrar en lo que finalmente, legalmente, era innegablemente mi hogar. El silencio se sentía diferente ahora. No el silencio opresivo de una hermosa prisión, sino la calma tranquila de un espacio a la espera de ser llenado con vida auténtica. Caminé por cada habitación lentamente, viendo más allá de la perfección estéril a las posibilidades subyacentes. En el dormitorio principal, colgué la primera fotografía personal, una foto de Harold y yo bailando en nuestra fiesta de 25 aniversario. Su rostro estaba lleno de alegría. Sus brazos me envolvían como si yo fuera lo más preciado de su mundo. En esa foto, pude verme a mí misma a través de sus ojos. Amada, valorada, apreciada por exactamente quién era. Colgué fotos de mis nietos a continuación, no los retratos formales que Raquel prefería, sino fotos espontáneas que había tomado durante los años en que había sido parte de sus vidas diarias. Emma, de 4 años, cubierta de pintura de dedos y sonriendo salvajemente. Sam, de 6 años, sin sus dientes frontales, pero mostrando con orgullo una mariposa que había atrapado y que estaba a punto de soltar. En la sala de estar, aparté los muebles de las paredes, creando acogedoras zonas de conversación en lugar del arreglo tipo museo que había sido diseñado para la fotografía en lugar de la vida. Abrí todas las ventanas, dejando que la brisa del lago se llevara la quietud artificial que había hecho que la casa se sintiera como una vitrina. En la cocina, reemplacé la cafetera de porciones individuales con una máquina adecuada que pudiera preparar suficiente café para una multitud. Llené el refrigerador con ingredientes para el tipo de comidas que realmente disfrutaba cocinar. Puse flores frescas en cada habitación, brillantes y alegres flores que contrastaban maravillosamente con la paleta de colores neutros. Lo más importante es que quité cada hoja de reglas laminada y las tiré todas. 3 días después, organicé mi primera cena en más de una década. Invité a Margarita, por supuesto, junto con 2 amigas de la iglesia con las que había perdido el contacto durante mis años de obligación familiar. También invité a la señora Patterson, mi vecina de al lado en la ciudad, que me había estado trayendo sopa siempre que estaba enferma, pero a la que nunca había agradecido adecuadamente con una invitación real. Las mujeres que se reunieron alrededor de mi mesa de la casa del lago esa noche de sábado tenían todas mi edad o más.
todas sobrevivientes de sus propias versiones de complejidad familiar y reinvención personal. Comimos asado de olla y pastel de manzana. Bebimos vino en vasos de verdad en lugar de vasos de papel. Y hablamos hasta casi la medianoche sobre todo y nada. «Elena», dijo la señora Patterson mientras nos sentábamos en el porche después, viendo la luna pintar senderos plateados sobre el agua. «Nunca te había visto tan... tú misma. Yo misma». La frase resonó de maneras que no podía articular completamente. Durante tantos años, había sido la madre de alguien, la esposa de alguien, la empleada de alguien, la obligación de alguien. Me había definido a través de mis relaciones con otras personas, midiendo mi valor por lo bien que satisfacía sus necesidades. Ahora, sentada en mi propio espacio con amigas que valoraban mi compañía en lugar de mis servicios, simplemente era Elena, no disminuida por la ausencia de las demandas de los demás, sino expandida por la presencia de mis propias elecciones. La semana siguiente trajo un visitante inesperado. Estaba sentada en el porche con mi café de la mañana, todavía en mi bata de baño porque podía estarlo, cuando un auto familiar se detuvo en la entrada. Mi corazón dio un vuelco al reconocer a Emma, de 8 años, bajando del asiento trasero, seguida más lentamente por su hermano Sam. Raquel salió del asiento del conductor luciendo demacrada e incierta, sin su habitual confianza pulida. Se quedó junto al auto por un momento, como reuniendo coraje, antes de caminar hacia el porche con los niños siguiéndola. «Mamá», dijo, con la voz más pequeña de lo que la había escuchado en años, «los niños te han estado preguntando por ti, preguntando por qué ya no vemos a la abuela. Les dije que estabas ocupada con tu nueva casa». Emma corrió delante de su madre, lanzándose hacia mí con el afecto desenfrenado de la infancia que los adultos aprenden a reprimir. «Abuela Elena, mamá dijo que tienes una casa junto al lago. ¿Podemos verla? ¿Podemos ir a nadar?» Abracé a mi nieta, inhalando el aroma de su champú de fresa y sintiendo sus pequeños brazos apretados alrededor de mi cuello. Detrás de ella, Sam se quedó atrás con la cautelosa incertidumbre de un niño que había aprendido que las relaciones adultas eran complicadas y frágiles. «Por supuesto que pueden verla», le dije a Emma, y luego miré a Raquel por encima de su cabeza. «¿Te gustaría entrar a tomar un café?» No era perdón, aún no, pero era posibilidad. Nos sentamos en la mesa de mi cocina mientras los niños exploraban la casa con entusiasmo, señalando las fotos de ellos mismos y reclamando dormitorios para futuras pijamadas. Raquel miró a su alrededor el espacio con sorpresa, absorbiendo la calidez que había traído a lo que había sido una perfección fría. «Parece vivida», dijo finalmente. «Eso es porque alguien está viviendo en ella ahora», respondí sin malicia. Hablamos durante 1 hora, cuidadosamente, tentativamente, como diplomáticos de países en guerra que buscan un terreno común. Raquel no se disculpó, no exactamente, pero reconoció que había manejado mal la situación y no había tenido en cuenta mi perspectiva. No fue el pleno reconocimiento de la falta que podría haber querido, pero fue un movimiento en la dirección correcta. Cuando se fueron, Emma me abrazó para despedirse y preguntó cuándo podía volver. «Pronto», prometí, y lo sentí. Sea cual sea la complicada relación que pueda reconstruir con Raquel, no me impediría amar a mis nietos. Esa tarde, llamé al señor Chen y le pedí que preparara documentos que asegurarían que la casa del lago finalmente pasara a Emma y Sam, no a sus padres. Dejen que Raquel y Daniel construyan su propio futuro financiero en lugar de contar con heredar el mío. A medida que el otoño se adentraba en el invierno, me instalé en el ritmo de una vida que me pertenecía por completo. Leí libros junto a la chimenea. Di largas caminatas por el lago congelado. Aprendí a pintar acuarelas a través de tutoriales en línea. Invité a amigos para las vacaciones y cociné comidas elaboradas simplemente porque disfrutaba el proceso. Lo más sorprendente es que me uní a un club de lectura en la biblioteca local, donde conocí a otras mujeres que habían llegado a los 70 y descubierto la liberación. Nos llamamos a nosotras mismas las late bloomers, florecientes tardías.
y nuestras discusiones abarcaban mucho más que la literatura para abarcar las complejas negociaciones del envejecimiento en una sociedad que prefería ignorar la continua capacidad de crecimiento y cambio de las mujeres mayores. A través de estas nuevas amistades, aprendí que mi historia no era única. Muchas de nosotras habíamos pasado décadas acomodando las necesidades de los demás mientras minimizábamos las nuestras. Habíamos aceptado la manipulación disfrazada de amor. Habíamos medido nuestro valor a través de la aprobación de otras personas. Pero también habíamos aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para establecer límites, para elegir la dignidad sobre la falsa paz. Una nevada tarde de diciembre, mientras me sentaba junto a mi chimenea con un libro y una copa de vino, me di cuenta de algo profundo. Era feliz. No la felicidad complicada y condicional que depende del estado de ánimo y las decisiones de otras personas, sino la profunda y sostenible satisfacción que proviene de vivir en consonancia con tus propios valores. Tenía 73 años, y finalmente estaba convirtiéndome en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Afuera, la nieve caía suavemente sobre el lago, y adentro, Elena Mateo, por fin, estaba en casa. 6 meses después, la primavera llegó al lago con una sinfonía de vida que regresaba. El hielo se derritió en láminas que atrapaban el sol de la mañana como prismas dispersos, y los árboles a lo largo de la orilla estallaron en el verde tierno de los nuevos comienzos. Me paré en mi porche, verdaderamente mi porche ahora, con mi segunda taza de café, observando a un par de somorgujos enseñar a sus crías a bucear en busca de peces. Todo era exactamente como había sido cuando Raquel me trajo aquí por primera vez. Sin embargo, todo se transformó por completo. Los mismos postigos blancos enmarcaban las mismas ventanas. El mismo columpio del porche crujía con el mismo ritmo suave. El mismo lago se extendía hacia el mismo horizonte. Pero ahora estas hermosas cosas pertenecían a una mujer que había encontrado su valor, en lugar de una mujer que lo buscaba en la aprobación de otras personas. La relación con Raquel había evolucionado lenta y cuidadosamente, como brotes tiernos que crecen después de un duro invierno. Ahora llamaba con regularidad, pero nuestras conversaciones eran diferentes, respetuosas de una manera en que nunca lo habían sido antes. Todavía había distancia, todavía una cuidadosa navegación alrededor de viejas heridas, pero también había un esfuerzo genuino de ambas partes para construir algo más saludable. Esa mañana, había llamado para preguntar si Emma y Sam podían pasar el fin de semana en la casa del lago. «Te extrañan, mamá», había dicho simplemente. «Y creo que eres buena para ellos de maneras que nunca aprecié por completo antes». No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento. Era crecimiento. Caminé por la casa que se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes ahora mostraban mis propias fotografías. Paisajes capturados durante los paseos matutinos, flores silvestres de mi jardín, fotos espontáneas de amigas durante las cenas. Entre ellas había dibujos que Emma y Sam habían hecho durante sus visitas, sus brillantes obras de arte con crayones agregando salpicaduras de color desenfrenado a espacios que alguna vez habían exigido una perfección neutra. En la cocina, mi masa madre burbujeaba alegremente en la encimera, evidencia de mi última aventura de aprendizaje a los 73 años. La mesa del comedor lucía las manchas de anillos de innumerables tazas de café y copas de vino, marcas que Raquel alguna vez habría considerado daños, pero que ahora veía como evidencia de una vida vivida plenamente. Lo más importante es que la casa respiraba con una habitación auténtica en lugar de una perfección estéril. Los libros estaban abiertos donde los había dejado. Las flores de mi jardín llenaban frascos de vidrio en cada habitación, y el suave caos de alguien que realmente vivía en lugar de simplemente existir hacía que cada rincón se sintiera vivo. Esa tarde, visité la tumba de Harold, trayendo el arreglo floral brillante, ligeramente salvaje que él hubiera preferido a los costosos arreglos funerarios. Me acomodé en el pequeño banco que había hecho instalar junto a su lápida y le conté sobre la mujer en la que me había convertido. Encontré mi camino de regreso a mí misma, dije, colocando margaritas y girasoles en el jarrón de piedra.
Me tomó más tiempo del que debería, pero finalmente recordé quién era antes de preocuparme tanto por quién necesitaba que fuera todo el mundo. Una suave brisa agitó las hojas del roble que habíamos plantado en su memoria, y casi pude escuchar la voz de Harold recordándome que el amor no requería el sacrificio de uno mismo, que las mejores relaciones mejoran en lugar de disminuir a las personas que están dentro de ellas. Al caer la noche, me preparé para la reunión de mi club de lectura. 8 mujeres de entre 68 y 82 años se reunirían alrededor de mi mesa del comedor para discutir literatura, pero nuestras conversaciones siempre deambulaban por nuestras propias historias de redescubrimiento, después de décadas de servir a las definiciones de otras personas sobre quiénes deberíamos ser. Pasé 40 años creyendo que si simplemente era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, lo suficientemente dadivosa, mi familia finalmente me apreciaría. Había dicho Margarita en nuestra última reunión. Me tomó hasta los 70 darme cuenta de que la gente te trata exactamente como les enseñas a tratarte. Sus palabras habían resonado en todas nosotras. Mujeres que habían aprendido demasiado tarde que el respeto no es algo que te ganas a través de la entrega sin fin, sino algo que reclamas a través de los límites y la autoestima. Esa noche, mientras mis amigas llenaban mi hogar de risas y conversación honesta, miré alrededor de la mesa a estas notables mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Todas habíamos sobrevivido a nuestras propias versiones de explotación disfrazada de amor, de manipulación presentada como obligación familiar. Todas habíamos descubierto que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para elegir la dignidad sobre la falsa paz, para valorarte lo suficiente como para exigir un mejor trato a los demás. Después de que se fueron, me senté en el columpio de mi porche con una copa de vino, observando cómo la luna pintaba senderos plateados sobre el agua. El silencio era perfecto ahora, no el silencio opresivo de una hermosa prisión, sino la tranquila calma de un espacio donde alguien vivía auténticamente y sin disculpas. Pensé en la mujer que había llegado por primera vez a esta casa, agradecida por las migajas y desesperada por la aprobación. Tenía tanto miedo de perder el amor que había olvidado requerir respeto, tan preocupada por ser abandonada que había aceptado ser menospreciada. Pero esa mujer había encontrado su fuerza. Había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es alejarte de las personas que no valoran tu presencia. Había descubierto que no se puede comprar el afecto genuino con un sacrificio sin fin, y que las personas que realmente te aman respetarán tus límites en lugar de resistirlos. El lago susurró su eterna canción contra la orilla, y yo susurré una promesa. Nunca más confundiría la manipulación con el amor. Nunca más aceptaría las migajas cuando me mereciera un festín. Nunca más me disculparía por ocupar espacio en mi propia vida. A los 73 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Le enseñas a la gente cómo tratarte, y nunca es demasiado tarde para actualizar el plan de estudios. Terminé mi vino cuando las estrellas surgieron sobre el lago. Cada punto de luz un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay iluminación esperando a aquellos que son lo suficientemente valientes como para mirar hacia arriba. La mujer que una vez creyó que el amor significaba darlo todo y no pedir nada, había descubierto algo revolucionario. El amor, en realidad, significa dar libremente mientras mantienes la dignidad, ofrecer tu corazón mientras proteges tu valía y elegir a personas que te elijan de vuelta. Aquí está lo que quiero preguntarles. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que lo dieron todo a miembros de la familia que dieron por sentado su amor? ¿Alguna vez han experimentado esa angustia de darse cuenta de que estaban siendo utilizados en lugar de ser amados? Si esta historia tocó algo profundo en su corazón, por favor compartan su experiencia en los comentarios a continuación. Y si creen que este mensaje necesita llegar a alguien que todavía está atrapado en la hermosa prisión de la manipulación familiar, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse a este canal. A veces, una historia como la de Elena puede ser la llave que desbloquee la jaula de otra persona, porque cada persona merece ser valorada, no gestionada, amada, no manipulada, respetada, no tolerada.
Ustedes valen mucho más que las migajas.